Invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, dos reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Y ahora, la Iglesia, El Camino de la Fe, presenta su programa Tendencias de nuestro tiempo, una visión del acontecer mundial según las Escrituras. Un programa que se transmite los sábados de 8 a 10 de la mañana. Tendencias de nuestro tiempo. Queda con ustedes el hermano Natividad Ramos. Muy buenos días, estimados hermanos, amigos. Gracias a Dios por este día, sábado 4 de marzo del año 2017. Gracias a Dios porque una vez más se nos concede estar aquí con ustedes y como siempre con la misma emoción, con la misma ilusión, con el gozo de poder hablar sobre estas cuestiones que son de vital importancia para la raza humana, según el punto de vista divino. Es decir, es tan importante que Dios ha permitido que miles y miles de predicadores, de enseñadores en toda la tierra por 2000 años se hayan ocupado de este tema. Y el Señor Jesús es famoso en toda la tierra. Muy bien, pues usted sabe que este programa es un programa de la Iglesia El Camino de la Fe, que está ubicada en Avenida Ruiz Cortines 221 Oriente, en la colonia Francisco Garzazada. Pertenece al municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Estamos entre Avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León. Quedamos en la acera norte de Ruiz Cortines. Ahí con letras doradas dice Iglesia El Camino de la Fe. El día de mañana, mis hermanos, tenemos dos reuniones. La primera es a las 11 de la mañana, la segunda es a las 5 de la tarde. Una vez más, 11 y 5 de la tarde, 11 de la mañana y 5 de la tarde. Muy bien, pues voy a darle los teléfonos aquí en cabina para que usted nos pueda llamar. Son el 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Y hasta ahí nuestra hermana Rosario Jalomo de Ramos y nuestra hermana Carolina para atender sus llamadas. Así que gracias por estar con nosotros todo este tiempo y por tantos años. Muy bien, pues usted sabe que en uno de los primeros programas, o el primer programa, o la primera sección de este programa de la Iglesia El Camino de la Fe, está a cargo de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos, haciendo un puente con la historia. Así que, mis hermanos, les dejo en compañía de nuestra hermana Elizabeth. Gracias, y le doy las gracias a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, por esta oportunidad que nos da de poder estar aquí con ustedes y que juntos realmente somos un equipo. Amén. Para proclamar las grandezas de aquel que nos ha hecho tanto bien.
nuestro Señor Jesucristo. A Él le damos la gloria esta mañana y le decimos bienvenido a este programa de la Iglesia El Camino de la Fe. Y como siempre, con muchas cosas que traemos para alentar al pueblo de Dios, para engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para decirle que hay muchos motivos por los cuales nuestra vida tiene una razón de vivir, tiene existencia tan solo porque Dios nos ha mirado y ha tenido de nosotros misericordia. Amén. Así que yo le invito a aquellos que nos están escuchando vía internet, aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, en la XEOK, en el 900 AM Noticias. Damos los teléfonos aquí localmente, que son el 8377-9573, 8377-9573 y el 8379-8839. Del interior de la República Mexicana, la sin costo, usted nos puede llamar al 01800 122 73 36, 01800 122 73 36. También tenemos a su disposición el teléfono de la Iglesia El Camino de la Fe, que es el 8379-9060. Le repito, 8379-9060. Y también tenemos a su disposición un teléfono de contacto donde usted nos puede dejar algún mensaje de voz, mensaje escrito, textos, de igual manera por WhatsApp, que es el 81 83 09 81 54. Le repito, 81 83 09 81 54. Es un celular, así que usted nos puede llamar y con gusto nuestra hermana Carolina y nuestra hermana Rosario de Ramos están listas para recibir su llamada. También queremos recordarle que usted nos puede escuchar por YouTube en el canal Tendencias de Nuestro Tiempo. YouTube, Tendencias de Nuestro Tiempo, y también hacerle una cordial invitación para que nos acompañe los días lunes, miércoles y viernes, accesando a la página www.radioadoración.com. Le repito, www.radioadoración.com, donde el pastor Isaí Ramos, director de Radio Adoración, hace un enlace aquí a la ciudad de Monterrey para que nuestro hermano Natividad Ramos pues presente la palabra de Dios y usted se pueda gozar y arraigar en esta preciosa fe de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que, pues hechos todos estos comentarios, damos principio a esta sección haciendo un puente con la historia. Y sabe que estoy muy contenta porque he encontrado muchos cantos con los cuales ya estoy empezando a trabajar para poder exponer la palabra de Dios. Y este día me alegra gratamente que la Escritura pone su atención en el acto de alabar a Dios. Y a mí me pareció el camino de la alabanza un camino extraordinario para poder transitar sobre él. Y el canto de esta mañana lleva por título Mi gozo está en alabarte, en el sentido de que el autor asegura que siempre ha alabado a Dios. Y precisamente yo me pregunto, ¿qué es alabar? Bueno, alabar es elogiar, es celebrar algo o a alguien por medio de palabras. Y eso es lo que tanto se ve en toda la Escritura. Hombres y mujeres alabando a Dios y dando muchas razones para hacerlo. Pero también por otro lado, los ángeles hicieron y hacen lo mismo. Pero ese celebrar o elogiar a Dios por medio de palabras, a otros les pareció agradable,
dar a Dios ese reconocimiento y además acompañarlo con música. Y bien puedo decir que cada día los seres morales, la iglesia, hace toda una celebración. Y aquí quiero decir algo que me llena mi alma, y que esa celebración o alabanza a Dios de cada uno de sus hijos, de cada uno de los que le alabamos, su alma se suma a la alabanza de cada creyente en cada lugar de la tierra y en cualquier tiempo. Y afirmo que mi celebración se suma también a la alabanza que a Dios se le ha dado en todos los siglos. Los hombres agradecidos y sensatos le han dado a Dios su alabanza. Y lo que quiero decir es que aunque usted celebre a Dios solo o sola, no está solo en esa alabanza, sino que es el alabar a Dios, donde todas las alabanzas de todos los tiempos se juntan, y mi alabanza y la suya se agregan a todos sus hijos de todos los siglos. ¿No le parece que esto es una muy buena noticia? Y quizá usted diga, ¿y dónde dice tal cosa? Piense en esto. ¿No será lo mismo que sucede con la oración de cada creyente en cada siglo? Oraciones que se han hecho en tiempos difíciles, en tiempos de lloro, de lamento y en lugares distintos, en días lejanos unos de otros. Pero el libro de Apocalipsis nos narra en el capítulo 8, verso 3, y nos revela algo que sucedió en el cielo. Y dice el apóstol Juan que se abre el séptimo sello, que son juicios sobre la tierra, y se hace un gran silencio, dice el apóstol Juan. Están por tocarse ahora las trompetas, y un ángel, dice en el verso 3, se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso, para que lo añadiese. ¿A qué? Dice, a las oraciones de todos los santos. Esa es una figura gloriosa. Cada oración de cada uno de los hijos que fue hecha, algunos hace miles, ya casi para llegar a la ejecución por su fe. Otros en el lugar más apartado, allí en la soledad, y así cada día en todos los siglos. Estas oraciones de los hijos de Dios se han acumulado, no están olvidadas, no están perdidas, sino que en ese momento se descubre que están presentes para Dios. Y yo digo, si cada oración de cada hijo de Dios se suma a las oraciones de todos los tiempos, incluyendo a las que ustedes hacen en este programa, ¿por qué no va a ser igual que cada alabanza que ha nacido de lo más profundo de nuestro corazón y que ha brotado en nuestros labios como una celebración a Dios? ¿No cree usted que también hay una suma de sumas de todas las palabras de alabanza que los hijos de Dios han expresado por todos los siglos? ¿Acaso hay algo que quede olvidado de Dios? Ninguna cosa. Así que esta es una buena razón para que usted celebre, elogie a Dios y que tenga cuidado, que sea su alma, sí, lo más profundo de su ser, el que diga tales palabras de alabanza. Le digo esto porque a mí me ha sido un gran beneficio
Saber que alabo junto con una enorme multitud de hombres y mujeres de todos los siglos que lo han amado y se han emocionado con esa emoción auténtica que sale del alma. Y jamás estaremos solos al alabar a Dios. Somos acompañados por una gran multitud. Luego, mi alabanza y adoración a Dios no es solitaria. Todos ellos con usted declaran a Dios que usted tiene motivos para elogiarlo, tiene motivos para celebrarlo y para darle reconocimiento. Y no sé usted, pero saber esto a mí me llena de una gran satisfacción y por la fe me veo acompañado de una enorme multitud de adoradores y celebrantes de Dios. Y si es así, cuando alabo a Dios, pienso en todos esos autores de la Escritura, donde ponen muy en alto y se ufanan de su alabanza a Dios. Y no solamente eso, sino exhiben las razones que lo asisten para hacer eso. En algunos casos, ellos invitan a la tierra entera a celebrar a Dios. Otros exclaman, dígalos todos los redimidos. Otros le dicen a su alma que alaben a Dios. Y ha nacido todo un inventario de motivos. Y diré algo más, que cantan también a su gran poder. Porque el poder de Dios ha hecho que muchos el día de hoy sigamos adelante. Porque han visto cómo el poder de Dios los sacó de la condición más difícil de su vida, que ya no tenían salida, pero llegó Cristo Jesús y nos sacó adelante. Porque la situación en que usted vive ahora mismo, y a los que ven como sin salida, porque Dios no hace acepción de persona, y lo mismo que hizo por otros, hará con usted. Otros que Él no quería que su alabanza fuera sola, dijo, te alabarán entre numerosos pueblos. Pero agrega la palabra que otros han querido alabar a Dios. ¿Por qué? Porque tienen instrumentos, no solamente una voz, sino ahora quieren ponerle música a esa expresión de su alma. Y dicen, te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Pero también hay más, que dicen que le alaban porque Él es bueno, y bueno en gran manera. Y es que a pesar de lo que yo soy, el Señor nunca se ha olvidado de nosotros. Y la fila de los que quieren decir algo es interminable. Y yo pregunto, ¿está usted allí, presente, y que quiere expresarle su alabanza porque tiene muchos motivos para celebrarlo? Y si usted quiere decirle algo, ¿por qué no decir yo le alabaré de madrugada? Porque en esos momentos de grande necesidad, de grande lamento, de qué voy a hacer el día de mañana, puedo decir, Señor, en medio de mis necesidades, yo te alabo. Y precisamente por esa alabanza, que es una evocación a la majestad de Dios, a lo que es el Señor, y que lo es por sí mismo, es decir, qué bueno que su pueblo reconozca que Él es magnífico, que Él es un Dios grande, aunque conviene tener muy claro en nuestro entendimiento que Él es grande con nuestro reconocimiento o sin Él. Hemos dicho otras veces que si toda la raza humana se pusiera de pie y los ángeles
juntos a grande voz diéramos un gloria a Dios. Dios no es más glorioso por eso, sino que Él es glorioso por sí mismo. Y a esa gloria suya nadie le añade y nadie le puede quitar. Por eso el pasaje de Apocalipsis, capítulo 1, verso 8, donde dice que Él es el Alfa y Omega, principio y fin, que antes de Él nada y después de Él nada. Sin embargo, Dios ha dado un espacio a la creación para que le alabe por su grandeza. ¿Cómo no vamos a alabar si Él es el creador de todas las cosas? Pero también a los creyentes Dios nos ha dado un espacio de adoración y alabanza, de reconocimiento a su grandeza. El Salmo 145, 3 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y si es suprema, es una alabanza que no tiene igual, de una alabanza al máximo que no se compara con nada de lo que hay en la tierra. Pero ese espacio de oportunidad que nos ha dado a los creyentes para expresar lo que se piensa de Él, no me diga que no es algo glorioso. Y dentro de ese alabar donde se le da todo un canto al Señor, como fue aquel canto que pasando el Mar Rojo, donde Dios libertó para siempre, me escucha, para siempre libertó a Israel del yugo de los egipcios. Nunca más habría un lamento en ellos, nunca más una lágrima, nunca más trabajos forzosos, nunca más un mal comer. El Dios de ellos les dio salvación. Y sin una revuelta social, sacó un pueblo esclavo que estaba en medio de los esclavizadores. Y al quedar libre de sus perseguidores, cuando los cruzó el Mar Rojo, allí precisamente, ante este gran milagro del poder de Dios, Moisés levantó un canto de gratitud a Dios. ¿Y cómo fue este canto? Fue acompañado de panderos y danzas llenos de gozo. Por fin estaban libres y esto los había hecho su gran Dios, el Dios que les había prometido que pronto les daría la libertad. Y me pareció bueno el comentario de un conocedor de la materia, que dijo que los israelitas en el antiguo tiempo no consideraban la música como arte, y esto desde luego en el sentido moderno de la palabra, como un arte, es decir, que no tenían a la música como si ella fuera el fin en sí misma, sino las palabras, esas palabras que se hacían acompañar con ella. Sin embargo, a pesar de esa concepción o esa manera de entender la música, la consideraban como algo que era privilegiada sobre todas las artes. Algo así, una musa. Es cierto que la música puede prescindir de las palabras y sustituirlas, y aún más, exaltar el espíritu, la emoción de gozo o producir calma en el espíritu. ¿Cuántas veces en nuestras reuniones, cuando adoramos y celebramos al Señor, en lo personal, yo no quisiera que terminara, porque oigo las voces de los creyentes alegrarse y regocijarse
en ese Dios que les ha dado una salvación tan grande. Y produce emoción, produce un estado de alegría, de lloro, de risa, porque esa emoción la ha dado el Señor. Pero también produce la calma en el espíritu, porque cuántas gentes llegan desbordadas con tantos problemas a cuestas. Mas sin embargo, el cantarle a Dios es apacible. Es un gozo, una alegría, una medicina a nuestros pensamientos, a nuestra alma. Es como decir, hijo, hija, no estás sola, yo estoy contigo. Y produce calma, esa paz en el corazón, como lo era el caso de Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 23, dice que cuando sobre Saúl venía un mal espíritu, ¿sí? Un mal espíritu. David, sí, el artista de la música, tomaba el arpa. Pero mire cómo lo hacía. Tañía con sus manos, que era un instrumento de alabanza para Dios. Y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor, y su espíritu malo se apartaba de él. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios lo llena todo. Y yo diría, una música para ministrar. Claro, porque la música fue diseñada por Dios, no por los hombres, sino por Dios mismo allí en su trono, donde no solo era el arpa, por supuesto, sino que todo el ser de David, todo se entregaba en esa música que era sagrada. Por eso yo le diría a los músicos el día de hoy, cuando ustedes toquen un instrumento, tóquenlo para Dios, tóquenlo con el alma, porque es para el Rey. Y ese estado espiritual es sin duda un principio a seguir para todo aquel que hable del cantarle al Señor. Y sin duda, un buen músico debe ser inspirado al tocar, capaz de comunicar una relación con Dios, no de una exhibición personal, porque la música está ligada a muchos hechos de Dios. Dios había instruido al pueblo de Israel en el libro de Números, capítulo 10, verso 10, que dice que en los días de alegría para el pueblo, en ese tiempo de fiestas, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de vuestras paces. Y agregó que de esa manera, con sonido de trompeta, Él se agradaría, le gustaría, y eso sería un memorial delante de vuestro Dios. Y yo le digo, ¿usted quiere hacerle un memorial? ¿Quiere celebrarlo? ¿Quiere elogiarlo? Pues hágalo este día. Pero evidentemente que eran diversos instrumentos musicales que no solo servían para alabar a Dios, sino que representaban también el grito de alabanza de toda la creación viva. Como lo dice el Salmo 150, verso 6, que convoca a alabar a Dios según su inmensa grandeza, y que nosotros, como seres limitados, jamás podríamos cubrir esa premisa. Pero gracias a Dios por su Espíritu Santo, que hace posible que nuestra alabanza sea agradable. Sin eso, nuestra alabanza a Dios sería limitada como Él la merece, porque su Espíritu nos ayuda a alabarle y adorarle como conviene.
Y si desde nuestra pobreza podemos alcanzar tan grande privilegio de llevar hasta el Padre y que reciba nuestra alabanza, sin duda es porque Jesús, su Hijo, es quien sí se complace. Y desde el día en que se cumplió aquello de que Hijo nos es dado, ¿sí? Desde ese día en que nos regaló a su Hijo, y por él nuestra alabanza llega a ser bien recibida. Y como alguien dijo, hay que cantarle ahora, porque la alabanza a Dios será nuestra dicha. Y que muchas veces, en tiempo de dificultad, no aparece por ninguna parte. Y esa verdad está siempre frente a nuestros ojos. Y que es lo mismo que aferrarse a esa declaración que no podemos olvidar en todos los tiempos, que solo a ti alabaremos, porque hay una razón, porque nos has redimido. Y precisamente hace referencia a que en el Antiguo Testamento Dios enseñó al pueblo de Israel que cuando algún hombre por alguna razón perdía su propiedad, esta no podía ser vendida indefinidamente. Es decir, la idea de Dios era impedir el acaparamiento de la tierra o el latifundismo. Por eso, esta ley establecía que cada 50 años todas las tierras tenían que volver a su dueño original. Y a ese año se le llamaba el año del jubileo. Sin embargo, también podría ser vuelta a comprar antes del jubileo. Y a eso se le llamaba redimir. Es decir, volver a comprar. Y a quien rescataba la propiedad que se había perdido, se le conocía como el Redentor, que es una figura de Cristo, quien al pagar el rescate por nuestra vida ha sido llamado por millones y millones de gentes a través de los siglos como nuestro Redentor. Él que pagó el precio y nos compró para Dios en la cruz del Calvario. Pero no podía ser cualquier persona el que hiciera la redención. En la misma forma en que nadie nos podía redimir, porque el precio, porque al redimir el precio que se tenía que pagar era solamente, vino por el único que podía hacerlo, y ese era nuestro Salvador Jesucristo. Pues la ley exigía que quien iba a redimir habría de reunir 3 requisitos y que también habría de cumplirse en Cristo Jesús. Y el primero de ellos, de este requisito, tendría que ser un pariente. Pero mire, no cualquier pariente, sino el pariente más cercano. En segundo lugar, dice que debía de estar, y que esto debe de estar presente en su corazón. Mire, tenía que estar dispuesto a comprarlo. Tenía que ser un acto voluntario, por lo que nadie lo podía obligar a redimir. Y por último, debería tener con qué comprar. Y precisamente a la salvación que Cristo nos dio, la conocemos como nuestra redención. Y todos aquellos que hemos aceptado a Cristo, gozosamente nos llamamos los redimidos. Así que para redimir al hombre, el Hijo de Dios cubrió perfectamente estos 3 requisitos, y que este día usted debe de disfrutarlos. Él
se hizo nuestro pariente cercano. Como dice la Escritura, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo uno de nosotros y vivió entre los hombres. Por eso se le conoce como el hermano mayor. Es decir, él tiene el derecho del pariente más cercano, y esto lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Y el verso 16 dice, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debería de ser en todo semejante a los hombres. Pero el Señor Jesús no solamente se hizo nuestro hermano para podernos salvar, sino que además lo hizo de manera voluntaria, pues nadie podía obligarlo. Si Él no hubiera querido salvarnos, sin embargo, Él siempre afirmó que Él había venido para poner su vida en rescate de nosotros. Por eso este día yo quiero decirle que Él es digno de recibir la gloria, el loor, la honra y majestad y alabanza, porque sin estar obligado, Él quiso hacerlo y no rehuyó el salvar a cualquier precio. Pero no solamente estuvo dispuesto, sino que tuvo con qué pagar. Lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 18, y dice, sabiendo que habéis sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que el autor de este canto tenía muchas razones para alabar al Dios de los cielos. Y el canto dice, me preguntan, Jesús, ¿por qué te alabo? Y yo les digo, mi Señor, porque te amo. Eres la fuente inagotable de la vida. Eres la mano que sostiene el alma mía. Me preguntan, Jesús, ¿por qué te canto? Y yo les digo, mi Señor, que eres mi encanto. Eres la tierna y más bella poesía. Eres la musa de toda sinfonía. Y el canto nos dirá, mi gozo está, Jesús, en alabarte. Mi gozo está, Jesús, en invocarte. Mi gozo está, Jesús, en darte gloria. Solo a ti yo alabaré por tu victoria. Y agrega, mi gozo está, Jesús, al cantarte. Mi gozo está, Jesús, en elogiarte. Mi gozo está, Jesús, en bendecirte. Solo a ti yo alabaré por redimirme. Y dice en esta última estrofa, me preguntan, Jesús, ¿por qué te imploro? Y yo les digo, mi Señor, porque te adoro. Eres la fuente del amor y la verdad. Eres la llave de la felicidad. Me preguntan, Jesús, ¿por qué te busco? Y yo les digo, mi Señor, que eres mi gusto. Solo a tu nombre mi voz loor dará, porque eres digno de gloria y majestad. Y termina diciendo, mi gozo está, Jesús, mi gozo está en alabarte. Y yo le digo, ¿cuántos el día de hoy se suman a esta alabanza y podemos cantarle con todo el alma y con todo el corazón a aquel que nos ha hecho tanto bien, aquel que cambió nuestra tristeza en gozo, en alegría, y que podemos alabarle, podemos cantarle, podemos invocarle, podemos elogiarlo y bendecirlo, porque Él nos ha redimido
con su sangre preciosa. ¿Por qué no nos llama este día? Que en medio de los problemas, en medio del dolor, no se le olvide que Dios está presente. Llámenos al 8377-9573 y al 8379-8839. Y escuche este canto: mi gozo está en alabar. Me preguntan, Jesús, ¿por qué te alabo? Y yo les digo, mi Señor, porque te amo. Eres la fuente inagotable de la vida. Eres la mano que sostiene el alma mía. Me preguntan, Jesús, ¿por qué te canto? Y yo les digo, mi Señor, que eres mi encanto. Eres la tierna y más bella poesía. Eres la musa de toda sinfonía. Mi gozo está, Jesús, en alabarte. Mi gozo está, Jesús, en invocarte. Mi gozo está, Jesús, en darte gloria. Solo a ti yo alabaré por tu victoria. Mi gozo está, Jesús, en ensalzarte. Mi gozo está, Jesús, en elogiarte. Mi gozo está, Jesús, en bendecirte. Solo a ti yo alabaré por redimirme. Me preguntan, Jesús, ¿por qué te imploro? Y yo les digo, mi Señor, porque te adoro. Eres la fuente del amor y la verdad. Eres la llave de la felicidad. Me preguntan, Jesús, ¿por qué te busco? Y yo les digo, mi Señor, eres mi gusto. Solo a tu nombre mi voz lordará. Porque eres digno de gloria y majestad. Mi gozo está, Jesús, en alabarte. Mi gozo está, Jesús, en invocarte. Mi gozo está, Jesús, en darte gloria. Solo a ti yo alabaré por tu victoria. Mi gozo está, Jesús, en ensalzarte. Mi gozo está, Jesús, en elogiarte. Mi gozo está, Jesús, en bendecirte. Solo a ti yo alabaré por redimirme. Mi gozo está, Jesús, en alabarte. Mi gozo está, Jesús, en invocarte. Mi gozo está,
ensalzarte. Mi gozo está, Jesús, en elogiarte. Mi gozo está, Jesús, en bendecirte. Solo a ti yo alabaré por redimirme. Mi gozo está, Jesús. Mi gozo está, Jesús. Mi gozo está. Mi gozo está en alabarte. Gracias a Dios, que nuestro gozo está en alabar a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor, nuestro Salvador, su majestad el Rey. ¿Cómo no le vamos a alabar? ¿Cómo no le vamos a elogiar, bendecir, invocar, darle la gloria? ¿Cómo no vamos a buscarlo? ¿Cómo no vamos a adorarlo? Si Él cambió y transformó nuestra vida, nos redimió con su sangre preciosa para gloria de su nombre. Y verdaderamente, ¿cómo no decirle al Señor que le agradecemos todas sus bendiciones? Y qué afortunados son estos hombres, estas mujeres, en tener una voz, un talento tan único y presentárselos a aquel que le ha hecho tanto bien. Dios bendiga la vida de este hermano José Gómez, que es el intérprete de este canto. Mi gozo está en alabarte. Y yo le pregunto, ¿y usted se suma también a esta alabanza? ¿Se suma a que el Señor ha abierto su oído y nos ha escuchado? Nos ve nuestras necesidades, ve nuestras aflicciones. Él es la luz en tiempos tan difíciles, pero no se olvide de una gran verdad, que las manos nuestras no se quedan solos cuando invocamos el nombre de Dios. Y que toda esta alabanza se suma a las muchas alabanzas, como aquella alabanza que Pablo y Silas tuvieron en aquella cárcel, que en medio que usted podría decir, pero estaban en la cárcel, sí, pero le cantaron a su Rey, a su Señor y a su Salvador, y aquellas puertas se abrieron y cayeron todo y fueron libres, mas sin embargo proclamaron que Jesús era su Señor. ¿Cuántas cosas no pueden suceder en medio de la alabanza y de la adoración del pueblo de Dios? Porque reitero, está la participación del Espíritu Santo que nos guía, que nos dirige y que llena ese estado emocional en nuestra vida para cantarle a Dios como conviene. Que Dios le bendiga esta mañana y yo espero que este mensaje sea de grande bendición para su vida. Hermano Ramos. Sí. ¿Tenemos llamadas? Sí. Sí, tenemos llamadas, bueno, hermano. Ha llamado la hermana Argelia del Camino de la Fe y obrera de la Caída de la Tarde. Como siempre, bendiciones a su pastor, el hermano Ramos, a la hermana Rosario, a la hermana Adriana, al hermano Guillermo, y agradece a Dios que el hermano Ramos salió bien de su cirugía de su ojo. Dice, y está lista con su cuaderno para orar por las peticiones. Gracias, hermana Argelia. Ana María Aldaco no se reúne y da gracias a Dios por estar escuchando el programa. Saluda al hermano Ramos, a la hermana Rosario, a la hermana Adriana. Muchas gracias, hermana. Y nos pide apoyo de oración por un trabajo para que el Señor le abra las puertas. Oración por su mamá, la señora María Elena Rodríguez. Su hermano José Luis, a su hermano José Luis le detectaron, sí, un problema en el corazón. Sí. Y también por su hija Naida, por sanidad de su hígado. Por su hija Anadalia, por sanidad
y para que Dios provea los medios que así sea para atenderse. Claro que sí, mi hermana. También está pidiendo oración por su hija Guadalupe para que Dios le siga guardando y para que le den su papelería en Estados Unidos. Pide a los obreros de la caída de la tarde tomen esta petición y nos envía bendiciones. Tengo un mensaje por WhatsApp, hermano, y dice: muy buenos, bendecidos días, hermanos y hermanas del Camino de la Fe, y muy particularmente a nuestro hermano y pastor Natividad Ramos, que está cumpliendo 50 y ¿cuántos, hermanos? 55 años de ministerio. Y la familia Hernández Martínez damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por permitirnos ser pastoreados por este siervo del Dios Altísimo. Y comenta bendiciones para él y toda su familia, que es un apoyo a lo largo de todo este tiempo. Atentamente la hermana Enriqueta Martínez, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, amén, hermana Enriqueta. Pues bien bendecidos, hermano, muchas gracias. Y quiero hacer una precisión, es que en realidad el día que el Señor me salvó, en el mes de marzo del 62, cuando el Señor me salvó, esa misma ocasión me llamó al ministerio. Y son apreciaciones muy personales, cada quien sabemos el llamado de Dios, nuestra relación con Dios, y que con los años se va consolidando, porque lo que es de Dios permanece. Así es. Tengo un testimonio también por WhatsApp, hermano. Creo entender que nuestra hermana Josefina, espero no equivocarme, ella hace tiempo pidió la oración por su nieto, que no podía pronunciar palabra, y les pidieron pues ir con especialistas, médicos, inclusive hasta cirugías. Sí. Y dice: mi hermano, buen y bendecido día tengan hoy, le comunico a usted y quiero darle las gracias por tomar en cuenta mi petición. Mi nieto ya puede mencionar palabras más claras, no puede decir una oración completa, pero yo le agradezco a Dios por ese milagro que ya las dice. Estamos contentos en casa y yo sé que cuando Dios comienza también termina y nunca deja algo sin resolver totalmente. Muchas gracias, mis hermanos, y bendiciones sean en el nombre de Jesucristo. Amén. El viejo estilo de Dios, empieza algo y nunca lo deja incompleto. Así es, mi hermana. También nos ha llamado nuestra hermana Marta García. Ella da gracias a Dios por la hermana Rosario, porque ya está en la radio. Así es, hermana. Y glorifica a Dios por su vida y pide por su hija Georgina. Ella tiene un problema de salud y dice, y por su hijo, que le hicieron un fraude. Ella les enseñó el camino y pide a Dios porque es gente mala. Salvador Maldonado pide oración por su vida espiritual y por enfermedad que tiene, diabetes. El hermano Ramos, hermano Nati, es una persona sabia en la palabra, se siente, dice, su conocimiento. Gracias a Dios por tener esta oportunidad de enseñar las cosas de esta fe. La hermana San Juana Cerrato está pidiendo oración por Marta y Abraham para que el Señor los ayude y pide la oración por fortaleza y que la saque adelante. Sí, es nuestra hermana Mayra y Abraham, sí, claro que sí, hermana. La hermana Libertad pide por una bebé, Stephanie, porque la operaron del esófago y desde ayer la han estado... Ha estado en estado crítico. Así es. Para que Dios intervenga. ¿Cómo no, hermano? Y vamos a alabar a Dios también con una oración. Sí. Padre, en esta hora te damos toda nuestra gratitud, nuestro reconocimiento a tu grandeza, a tu señorío, a tu poder, pero sobre todo, Señor, porque tuviste misericordia de todos nosotros.
Señor, que esta oración se sume a las muchas que hay delante de tu trono, y rogándote siempre, Señor, por tus hijos, por tus hijas que han dado un voto de fe, aquel que todo lo puede, que para Él no hay ninguna cosa imposible. Y a través de estas peticiones te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón, sabiendo que siempre nos harás bien. Da sanidad, da ayuda, resuelve los problemas, los trámites de papelería, de trabajo, y aquellos hermanos que están enfermos. Señor, pon tu mano poderosa. Esas mismas manos que fueran aradadas en la cruz del Calvario son las mismas que tienen poder para darnos sanidad. Señor, en el nombre de Jesucristo te rogamos bendiciones, y mayormente para tu siervo, Señor. Síguele usando en este ministerio de la palabra, en defenderla, Señor, al costo que sea, para que tu palabra sea creída en todo el mundo. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Regresamos con nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos. La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Hemos regresado, y gracias a Dios por esta primera participación de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos, y esperamos, como siempre, que usted asimile estas reflexiones, las ponga en su corazón y se conviertan en un material eficiente para construir nuestra vida de fe en Cristo Jesús. Muy bien, pues esta mañana entramos a nuestro programa y doy la bienvenida a nuestro hermano Edmundo Ramos. Gracias, hermano, y un cordial saludo a todos aquellos que en esta hora están sintonizando este programa para alimentarse de la palabra de Dios. Claro que sí. Bueno, pues usted sabe que hemos estado charlando sobre aquella pregunta. Empezamos con aquella pregunta del Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? El Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y para contestar esa pregunta tan interesante, pues recurrimos al libro del Génesis, que es donde Dios creó al hombre. Y entonces decir, bueno, ¿cómo lo creó? ¿Verdad? Para saber, tener una idea, ¿qué significa entonces para Dios el hombre? Y entre las cosas que encontramos es precisamente que Dios lo creó a su imagen y semejanza. Amén. De tal manera que el hombre tiene muchas características del Dios eterno. Así es. Es pensante, tiene sensibilidad, tiene capacidades diversas, emociones, definitivamente bien construido, bien hecho. Y habíamos dicho que ahí estaba ese pedazo de barro, pero era el hombre a escala. Dios sopló sobre él, le dio una vida, creó vida para él, la sopló, de tal manera que aquel hombre fue alma viviente, cobró vida. Pero un detalle muy importante:
Otra de las cosas que agrega el mismo Salmo 8 es: lo coronaste de gloria y de lustre. Y esa afirmación, lo coronaste de gloria y de lustre, implica que lo creó para una vida de calidad. Amén. Una vida exitosa. Definitivamente Dios no lo creó con otra finalidad. Incluso dijimos que Dios creó al hombre para que incluso su cuerpo fuera eterno. Y alguien nos preguntaba que en qué nos basaríamos para decir que Dios lo creó con carácter de eterno el cuerpo. Y yo le decía que la misma doctrina de la resurrección y la resurrección de Cristo es evidencia que el cuerpo tiene futuro eterno. De tal manera que si el hombre se murió y vuelve a la vida para no morir, pues indiscutiblemente caemos en la eternidad del cuerpo. Así es, hermano. Por lo tanto, el cuerpo será un eterno acompañante del alma, de esa entidad moral que le dio vida, ¿verdad? Claro. Definitivamente. Y entonces, pero luego avanzamos y en vez de encontrar al hombre exitoso con una calidad de vida, lo encontramos a través de la Escritura en la ruina. Y la pregunta lógica fue: ¿qué sucedió aquí? Porque Dios no lo creó para esta ruina. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y entonces brincamos al tema que fue el pecado, el que causó toda esa tragedia en la raza humana. Y esto entonces nos llevó a una cuestión. Pues, ¿qué cosa es el pecado que causa esa tragedia? De tal manera, hermano, que vamos a observar el asunto de por qué el hombre está en esa condición. Sí. Y eso se va a desprender un tema grande y todas esas consecuencias que lleva. Por lo tanto, nos va a derivar a otro tema más profundo, y claro, que es una cadena de escaladas. Es consecuencia. Es decir, pues ¿qué tanto vale el hombre que Dios lo rescata? Claro. Que Dios entregó a su propio Hijo. Y Dios no es ocioso. Hace cosas que tienen sustento y que tienen razón de ser. Trascendencia y valor. O qué tan trágico es el pecado, ¿sí? Que Dios hizo la hazaña a través de Cristo su Hijo, la hazaña de dejar su trono de gloria, de encarnarse, que aquí entramos hasta la doctrina de la encarnación, que se encarnó, que se hizo uno de nosotros, porque para poder redimir o salvar al hombre, condición bíblica era precisamente ser pariente cercano. Así es. Y no podía ser pariente cercano sin ser como nosotros, uno de nosotros. Y yo decía, es muy interesante ese detalle que Hebreos es la que menciona: debió parecerse o debía parecerse en todo a sus hermanos, en todo es todo. Así es. De tal manera que yo había comentado, qué interesante que el Verbo se hizo carne, se hizo uno de nosotros. Pero ¿cómo se hizo uno de nosotros el Verbo eterno? Bueno, tenía que ser engendrado, igual que cualquier hombre es engendrado. De tal manera que cuestionamos lo siguiente: ¿acaso el Verbo, siendo Dios, porque Juan lo establece y lo dice, y aquel Verbo era Dios, ¿no? Claro, así es. Siendo Dios, es omnipotente. Por supuesto. Y omnipotente en términos ilimitados, que no hay cosa imposible para que la pueda ejecutar. Digo, dentro de
De ese marco. De ese no tener límite. No tener límite. Entonces habíamos dicho que ¿acaso el verbo no podía autoengendrarse? Claro. Indiscutiblemente que podía autoengendrarse o engendrarse solo. Pero entonces ya no se parecería a nosotros. Exacto. Es usted la idea, como la doctrina son piececitas finas que encajan perfectamente. O sea, no es un montón de piezas arbitrarias la doctrina. No. Es un diseño perfecto para que usted coja las piezas grandes, chiquitas, y encajan a la perfección. Usted no forza las cosas, no forza la escritura, ¿correcto? De tal manera entonces que el Espíritu Santo engendra. O sea, el Espíritu Santo es el que engendra, tomando del verbo, lo engendra, porque el verbo fue el que se hizo carne. Fue hecho carne. Y aquel verbo, dice Juan, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se hizo vecino de nosotros por 30 años, vecino nuestro. Qué interesante, ¿verdad? Fíjate nomás, dejar su trono de gloria para venirse a vivir a Nazaret. Es más, a la tierra de los ignorantes. Y la pobreza. Y a la tierra de la gente pobre. No, es mucho eso. Pero el Espíritu Santo lo engendró. ¿Y eso qué me va a decir usted? ¿Eso qué? Bueno, pues que no existe un solo hombre en la tierra que se haya engendrado solito. Exactamente. Y si el verbo se hubiera engendrado solo, entonces no fuera semejante en eso a nosotros. No se parecería. No se parecería. Pero al ser engendrado, entonces cubre la ruta de ser igual que nosotros. Y en este caso, empezando. Claro. Fíjate cómo, qué interesante, desde el mismo engendramiento. Ya sí, se parecía a nosotros. A la raza humana, exactamente. ¿A la raza humana? Claro que sí. Entonces, vino a rescatarnos. Perdón. Sí, y aquí nos lleva, volviendo al tema, hermano, que es el pecado que ha hecho que la condición del hombre haya sido deplorable ante la presencia de Dios. Así es. Y a la misma raza humana, definitivamente se corrompió por causa del pecado. Bueno, entonces pasemos de esta manera. Dios lo creó para una vida de calidad y una vida exitosa. Así es. Lo encontramos tirado, arruinado, completamente, sí, y separado de Dios. Separado de Dios, sobre todo. Dijimos de aquí qué sucedió. Estamos hablando de manera figurada, ilustrando, claro, como si nosotros anduviéramos explorando aquellos tiempos. ¿Qué sucedió aquí? Lo encontramos tirado, arruinado, alejado de Dios. Sí, alejado de su presencia, de tal manera que cuando cometió el pecado, inclusive él empezó a experimentar una emoción o un sentimiento que nunca lo había sentido. Dice que tuvo miedo. De temor. Así es. Pero ese temor, ¿de dónde le nació? O sea, ¿cómo es el proceso mental? Porque el temor es un proceso emotivo que se expresa en el pensamiento, se expresa en la mente. Evidentemente, ahí es donde entra lo que dijimos, la conciencia. Exacto. Donde la conciencia se ha dicho que es el primer juez que el hombre tiene. Y que es un juez implacable, que no negocia. Si el hombre, por muy grande que sea, según el punto de vista humano, por muy importante que sea, la conciencia lo desaprueba si hizo mal, o lo acredita si hizo bien. Amén. Así es. Y no es por acreditarlo sencillamente por quedar bien con él, no,
Pero entonces quiere decir que la conciencia testifica en el interior del hombre, allá donde está la vida emotiva, Pensando. y luego la vida pensante y reflexiva, de tal manera que es un entendimiento de que estuvo mal, que Dios desaprobó eso. Y entonces, ¿por qué tuvo miedo? Frente a la majestad de Dios, que se lo había dicho muy claro. Así es. El día que desobedezcas, el día que Él comieres, de cierto vas a morir. Y esto de la muerte, pues era algo que había sido meramente una especie de teoría. Ujú. Pero ahora que ha pecado, siente, por supuesto, la posibilidad de qué cosa es eso. Y la desaprobación de sus hechos. Y la desaprobación. Pero es donde se sentencia, por ejemplo, para empezar, al cuerpo se le sentencia a morir. Así es. Porque la paga del pecado Es la muerte. es la muerte. Y al alma también se le sentencia a la muerte, Ujú. con la diferencia que el cuerpo, al morir, con eso se cubre el pago a la muerte, el pago físico. Así es. Y si resucita, en realidad no es porque haya hecho el pago él de su pecado. Resucita. La muerte despojada de su presa, porque Cristo murió su muerte. Amén. De tal manera que Cristo, al ser hombre y ser Dios, su muerte tiene carácter de cobertura infinita, Ujú. que cubre a toda la raza humana, a todos los hombres. Claro. ¿Eh? Y entonces, al suceder eso, el hombre es rescatado de la muerte. Por eso quise precisar, mundo. Sí. La paga del pecado es la muerte. Pensando solo en el cuerpo, En lo físico. en lo físico. Y la muerte del cuerpo es consecuencia del pecado. Así es. Y es el pago físico, Ujú. pago físico, no pago espiritual, pago físico. Todavía no estamos hablando del alma, pago físico. Y entonces decimos que con la muerte, diríamos que paga esa sentencia, pero eso de pagar esa sentencia es una cuestión convencional. ¿Por qué? Por una razón. Porque cuando se peca contra Dios, se tiene una deuda de carácter infinito, Claro. porque se peca contra el infinito. Y yo soy un ser finito, limitado. ¿Cómo puede entonces lo que es limitado pagarle una deuda Ilimitado. infinita o ilimitada al Altísimo? Imposible. Pero entonces el Verbo se hace carne y ese cuerpo es llevado a la muerte en la cruz del Calvario. Y entonces, con su muerte paga la sentencia física también. Ujú. No estoy hablando todavía del alma, para que no decir, sí, pero el alma también, ya lo sé, pero estoy hablando del cuerpo, Y entonces con esa muerte cubre el costo de la muerte física sobradamente. Y cuando Cristo se levanta de entre los muertos, resucita, es garantía entonces que los muertos resucitarán. Amén. Era la legata que había en Corinto. Claro. Si los muertos no resucitan, dijo Pablo, pues van a nuestra fe. Ujú. ¿Por qué? Porque Cristo no resucitó. Y si no resucitó, pues los muertos no pueden hacer nada por los vivos.
Los más miserables son. Los más miserables. Dijo, sería algo como esto, porque nosotros nos abstenemos de los placeres, de los goces carnales y todo eso, que es que por la esperanza, pero resulta que si Cristo no resucitó, pues nos perdemos el futuro y nos estamos perdiendo aquí el presente. Seríamos los más miserables de todos los hombres. Observe la lógica del apóstol Pablo, extraordinaria. Pero como Cristo resucitó, es prueba que sí hay resurrección. Es decir, con uno que resucite, se prueba que sí hay resurrección. Entonces, ahí tenemos la cuestión de la paga física. La paga del pecado es muerte, en este caso física. La muerte entró, dice, a todos los hombres. De tal manera que no podemos evadir eso. De ninguna manera. Pero el otro riesgo, el de la muerte del alma. ¿Qué cosa es muerte? Bueno, es separación. Es separación. Cuando se muere el cuerpo es porque el alma se separó del cuerpo. Así es. Así como cuando dice la Escritura que Dios creó al hombre y le sopló aliento de vida, ese aliento de vida es separado del cuerpo y vuelve al polvo, ¿no? Y vuelve al polvo. Se desintegra. Así es. Se hace nada. Desde luego que la resurrección del cuerpo, pues es un acto del todo poder de Dios. ¿Sí? Por eso siempre hemos también comparado que la salvación del hombre, porque Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados, muertos. Entonces, ¿cómo podríamos volver a la vida? Y justamente estábamos muertos, pero la salvación que Dios nos dio, sacándonos de esa muerte espiritual, que es separación espiritual del alma que no tiene nada con Dios, al sacarnos de esa condición de muerte espiritual, ¿sabe cuánto poder se necesita para salvar un hombre? Para resucitarlo espiritualmente, o sea, traerlo a la vida de Dios. Claro. Se necesita el mismo poder que se necesita, pues, para resucitar un muerto. Exactamente. Y fíjese que el apóstol Pablo, hermano Ramos, en la carta a los Efesios lo menciona, sí. Porque el apóstol Pablo está interesado en que el creyente, la iglesia, conozca lo que sucedió en la salvación. Claro. De tal manera que en el capítulo 1 de Efesios, versículo 20, o desde el 19, dice, y cual aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo resucitando de los muertos y consolándolo a la diestra de los cielos. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice, y de ella recibiste vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Claro. O sea, es un poder grandioso. Dijo que resucitó a Cristo con potencia. Así es. Y que ese mismo acto de potencia o de omnipotencia, Dios lo ejerce en Cristo para rescatarnos de la muerte espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque hablamos de que el cuerpo sufre las consecuencias de esa separación, de esa muerte, que tanta pena causa en el mundo. Claro. Pero eso es nada comparado con la muerte del alma. ¿Muerte en qué sentido? No significa aniquilación, ni extinción. No. Es separación de Dios. Así es. De tal manera que así como el cuerpo, cuando el alma se separa del cuerpo, muere, así también cuando el alma queda separada de Dios por su pecado, entonces el alma entra en muerte espiritual. Claro. Y no solo eso, esa es una consecuencia, pero que es una consecuencia que tiene carácter eterno, porque habrá un juicio a los hombres.
dice Apocalipsis 20, de un trono blanco, que es muy consistente, mundo, con lo que Cristo le dijo a los líderes religiosos en Juan 5. Les dijo: un día los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y se levantarán, unos para vida eterna, otros para condenación eterna. O sea, todos resucitaremos, todos, que es cuando la muerte pierde su imperio. Así es. Cuando la muerte es, dijo Pablo, y el último enemigo a vencer es la muerte, porque para juzgar a todos los hombres, pues necesita resucitarlos. Exacto, traerlos a la vida. Y entonces a la muerte le dice: suéltamelos a todos. Qué lindo detalle. ¿Por qué? Porque es el vencedor. Yo tengo la llave del infierno y de la muerte, dijo. Y entonces la muerte tiene que soltar a todas sus presas y quedarse sin imperio, en la nada. Exactamente. Y dice también Apocalipsis que la muerte y el infierno serán lanzados al lago de fuego. Bueno, y eso te da la idea de una entidad espiritual. Así es. Digo, porque no se trata de una entidad inmaterial, o física, o mecánica. No. Estamos hablando, pues, por supuesto, de una entidad moral. Aquella que dijo: vengo a pedir tu alma. Que lo usamos para decir: nadie piense, mi vida es mi vida y hago lo que quiero. Porque si fuera suya, usted le diría a la muerte: no te la entrego, yo sigo viviendo. Exacto. Pero si se la piden y tienen que entregarla, es porque no es suya. Entonces cuidado con lo que haga con su vida. Así es. Es correcto. Y, claro, y de igual manera, por eso la gente también tiene temor de dar ese paso, de morir. Así como Adán en el principio sintió ese temor cuando desobedeció a Dios. Mira, y ahora tocas un punto que ahí me interesa. En fin, que son charlas. Podemos hacer esto. Fíjate tú, ¿cuánto creyente tiene miedo a morirse? Exacto. Y casi siempre se dice: pues es porque a lo mejor no está bien con el Señor. Yo digo que no es del todo cierto. Puede ser en cierta ocasión, o en algunas ocasiones, cierto, de que hay un testimonio de que si te mueres, ¿sí? No estás preparado para tu encuentro con Dios. Bueno, pero yo creo que obra también la aprensión a lo desconocido. Claro, definitivamente. Porque podemos hablar infinidad de cosas de la muerte, pues sí, pero no la hemos probado. Claro. No hemos estado en esa condición de muerto. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y aquí sí, el tener confianza en Cristo Jesús. Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, está vivo. Y que Pablo dijo: cuando yo muera voy a irme a estar presente con él. Pues son palabras y testimonios que deben ser muy consoladores, y de seguridad y de esperanza y de certeza. ¿Sabes qué? Si me muero, cruzo el río de la vida a la eternidad, pero yo estoy asegurado. Exactamente. Pero resulta que a veces sobre el creyente también tiene ese temor. Pero también puede suceder que ese temor que a veces los creyentes tienen es por falta de conocimiento de la fe, de la doctrina. Definitivamente, porque cuando ignoras algo, te sientes en la nada y que no tienes de dónde tomar apoyo. Definitivamente. Yo no sé cuántos de los hermanos que nos están oyendo estén diciendo: pues yo sí le tengo miedo a esto. O sea, otros dicen: bueno, yo no quisiera morirme, ¿verdad? Estoy muy a gusto. Decía uno de mis hermanos: es que la vida es muy amable. Sí. Aunque a veces no sea del todo tan amable, pero decimos: bueno, es que salida, este medio ya lo conozco, el otro no lo conozco. Y ahí entonces el tener paz es un acto de fe. Por eso qué interesante que cada vez los escritores bíblicos hablaban a la iglesia o a alguna persona en particular
y mencionaban gracia y paz del Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz, y dijo Pedro, multiplicada. Multiplicada. Y sabes tú que nadie, ni la suma, ni la resta, ni la división, le puede ganar resultados a una multiplicación. Así es. Porque si tú dices 1000 y yo te digo, sí, yo tengo aquí 100, pero te lo voy a multiplicar por 50. Con una multiplicación te superé 1000 veces. Exacto. Y cuando se dijo, Pedro, multiplicar la paz, quiere decir que es la paz que supera a todo entendimiento y que está por encima de todo problema de la vida. Sí, y fíjese que una de las cosas, hermano Ramos, que la Escritura nos enseña es que también el amor de Dios, ¿sí?, echa fuera todo temor. Cuando conocemos doctrinalmente el amor de Dios, porque puede ser que lo conozcamos meramente como palabra. Exacto. Y se nos hace una palabra muy preciosa, porque además lo es, pero que hasta ahí llegamos. Porque mira, es cierto que Pedro dice gracia y paz multiplicada. Y la pregunta que alguien me hizo alguna vez, está bien, hermano Ramos, ok, yo estoy de acuerdo que la multiplicación excede a cualquiera. El resultado de una multiplicación usted la puede mandar para donde quiera. Por encima se dispara. Oiga, ¿y cómo se hace la multiplicación? Me dijo. En la fe. ¿Cómo se hace la multiplicación? No. Y entonces Pedro dice, les voy a decir cómo se multiplica esto en el conocimiento de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si ustedes adquieren conocimiento profundo de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, ese conocimiento es el multiplicando y el multiplicador. Así es, hermano. No, es interesantísimo las tesis de Pedro, ¿eh? Es que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, siempre su postura ha sido el conocimiento en el Hijo de Dios. Ahora imagínate cómo está el creyente en nuestro tiempo, casi con cero conocimiento. Bueno para cantar, bueno para danzar, puede aprenderse 1000 textos y decirlos de memoria, pero doctrinalmente no entiende nada. Ahora, entonces avancemos, porque luego yo tengo la costumbre de entretenerme mucho en el camino. Me distraigo con muchas cosas, pero feliz distracción. Sí. Definitivamente. Y entonces dijimos, bueno, pues qué cosa es el pecado, ¿verdad?, que causa esta tragedia. Y tragedia no solo temporal, sino tragedia eterna. Porque miren, mis amigos, ese es el problema, que si usted se muere, nada de que esto ya está arreglado. No, están los archivos suyos. Y en Dios y en el tribunal de Dios no hay caso sobreseído. Aquí sí. Tenemos un sistema legal donde dice ya quedó sobreseído. ¿A la hora de morir o ya? No, o bien, un caso tiene caducidad. Claro. Ya caducó, ya usted no puede hacer nada conforme a nuestras leyes, correcto. Pero en el tribunal de Dios no hay caso sobreseído, por muy antiguo que sea. Pues ese es el problema. O milenario. Que dice que no hay cosa que no ha de ser juzgada. Imagínense si eso fuera posible, medio mundo diría, Dios, ese caso ya está sobreseído. Mira, van 3500 años que dice eso. Ya está el caso perdido. No, en Dios no hay caso sobreseído. De tal manera que dice que se instaló ese trono blanco, resucitaron todos los muertos. Sí, se tuvieron que presentar ante Dios, y dice que ordenó el juez que le trajeran sus expedientes. Donde dice, y los libros fueron abiertos. Y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los hombres, cada uno por las cosas que estaban escritas allí. Así es. Oiga, eso de que están escritas, pues está pesado.
Definitivamente, o sea, no se va a escapar nada. Que tengan miles de años, sí, pero están escritas aquí como causa. Es que el pecado causa conflicto con Dios, que Dios entrega esa causa al tribunal de su justicia, y entonces el tribunal de Dios le da acceso a esa causa. ¿Cómo la proscribe? Si le dieron entrada a esa acusación penal por ofensas al Altísimo. Como cuando comentaba hermano Ramos que el Espíritu Santo redarguye, o sea, va a dar testimonio de todo lo que se ha hecho aquí en la tierra. Claro que sí. Entonces, sí, claro, es que el Espíritu Santo es el abogado de Cristo. Cristo es el abogado nuestro, del creyente. Jesús dijo, cuando Él venga, Él va a levantar acusación contra el mundo, ¿sí? Por pecado, por justicia y por juicio. Exactamente. O sea, va a levantar queja en el tribunal respecto al trato que se le dio al Hijo, porque el Espíritu Santo es el abogado del Hijo. Ahí lo dice. Entonces, todo eso está escrito. Escrito. ¿Cómo se lo quitan de encima los hombres? ¿Cómo se lo quita Pilato, Anás, Caifás y todos ellos? ¿Cómo se quitan de encima? Que ya murieron, sí, pero los van a levantar, los van a resucitar. Entonces, eso de que está escrito es justamente el problema del hombre. Está escrito. Por eso Pedro en su sermón, en uno de sus sermones, en los días del Pentecostés, él dijo, conmovidos los judíos, cuando les acusó de cometer deicidio: ustedes mataron al Hijo de Dios, hombre. Y se asustaron, se conmovieron y le dijeron, ¿qué hacemos? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Muy claro que está ahí. No, es clarísimo. Y si están y si hay que borrarlos es porque están escritos. Entonces, cuando el hombre invoca al Señor Jesús, que murió por sus pecados, que significa, así como pagó por su muerte física, también pagó su deuda de pecado, y el hombre llega a creer en Cristo Jesús, de tal manera que lo invoca, entonces como Cristo hizo el pago a la justicia divina, el hombre está aceptando el beneficio. Y el expediente es borrado. De tal manera que allí en ese tribunal no hay causa contra este señor. Por eso dice Hebreos 10:17, y añade Dios, y nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades. Mira, es que es muy interesante eso que acabas de decir, nunca más me acordaré. Pero los creyentes tienen la costumbre de vivir acordándose. Y es más, cuando testifican en la iglesia, pero si se regodean para decir yo era y hacía, y yo no sé si se está promoviendo, está presumiendo o qué. Si el pecado es una cosa vergonzosa, en vez de glorificar a Dios, digo, porque es muy notorio, y yo siempre he dicho, hay que enseñar a los creyentes a que testifiquen y el testimonio sea saludable. No implica que no digan que lo sacó de la peor condición. Exacto. Sí, pero cuando lo cuente usted no lo presuma. Ni de detalles. ¿Mande? Ni de detalles. No, claro que no, mucho menos ponerse a dar detalles. ¿Quién necesita sus detalles, hombre? Es vergonzoso. Entonces, volviendo un poco a qué es el pecado. Y dijimos que es violar o transgredir los mandamientos de Dios. Sin embargo, fuimos más allá de eso, acuérdate, mundo. Más allá de una respuesta simplista. Dijimos, si pecar es hacer contrario a lo que Dios ha mandado, pues, ¿qué tan valederos son sus mandamientos? ¿No serán acaso mandamientos, órdenes caprichosas de un soberano que ordena tan solo porque sí? Si esos mandamientos están justificados
eso nos lleva a escudriñar, y lo hicimos, pues de dónde nacen los mandamientos de Dios. Hermano Ramos, Sí. Quisiera hacerle una Hágalo. apreciación. Sí, Cuando Adán estaba con Dios, es obvio que ahí la Escritura nos enseña que él no tenía esos 10 mandamientos no, claro, morales que Dios había enseñado que mucho se después, le dio en el Sinaí en el después. Sinaí, ¿verdad? Pero sí tenía un mandamiento que Dios le había dado. Fíjate nomás, uno y no pudo guardarlo. Uno solo, y con ese uno que le estableció, tal vez a la medida que iba con Dios, iban caminando, iban creciendo y todo eso, Sí. Dios le hubiera establecido más cosas, pero a primera instancia solamente un mandamiento le dio, Eso es una verdad. ¿verdad? Y entonces ahí es donde con ese solo mandamiento el hombre no pudo obedecer la voluntad de Dios. Correcto. Entonces, mira, hemos dicho que los mandamientos de Dios no son para fastidiar al hombre o impedirle su realización personal. Claro. O sea, no es para boicotear al hombre de ninguna manera. Sin embargo, yo sí quiero hacer énfasis en una cuestión muy importante. Como el hombre pecó contra Dios, está establecido que dos no pueden caminar juntos si no están de acuerdo. Ujú. De tal manera que Dios va por un camino y el hombre va por otro camino. Exacto. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces, en el hombre que vive en el pecado, no sigue el camino de Dios, se dice. No sigue el camino de Dios. Pero yo quiero señalar este problema, que a causa de la práctica del pecado, nace lo que llamamos la enemistad con Dios. Claro. Enemistad con Dios, a ver, déjeme explicarlo. Es decir, Dios se hizo enemigo del hombre. No. No, el hombre se hizo enemigo de Dios. Así es. Fíjate qué interesante, porque luego piensan, es que gracias a la obra de Cristo, Dios cambió su rostro y ve al hombre con misericordia y favor. No, de ninguna manera. No, si Dios es inmutable, mi hermano. Exacto. Dios no está cambiando. El Dios eterno es el mismo antes de la cruz y después de la cruz. Entonces aquí es justamente donde entra la doctrina de la reconciliación. Ujú. Donde dice la Escritura que esto lo hizo el Señor Jesús, donde dice que siendo enemigos fuimos reconciliados con Él en la cruz. Entonces, ¿a quién cambió? A nosotros. Es decir, el hombre por Cristo Jesús es reconciliado y se acaba la enemistad, porque hace posible en ese nuevo nacimiento que tiene el que cree en Cristo, esa nueva criatura, ahora da una media vuelta y entonces empieza a caminar en la ruta de Dios, empieza a servirle a Dios, y entonces a eso se le llama la reconciliación. No reconcilió a Dios con el hombre, porque Dios no fue cambiado con la cruz. El hombre es el que es cambiado. Mira qué detalles tan interesantes. Claro, cómo la Escritura nos va normando el criterio para poder entender lo que a veces tenemos conceptos equivocados. Claro. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios no cambió, cambiamos nosotros. Así es. Digo, para beneficio de una apreciación correcta de lo que es la reconciliación. Quitó la enemistad que nosotros teníamos con Dios. Si Dios no ha cambiado de ruta, si los que cambiamos de ruta fuimos nosotros, y entonces nos convertimos en enemigos de Dios.
Y es muy interesante, fíjate tú que es muy interesante. Hace tiempo que trataba yo un tema en Romanos. Y el apóstol Pablo hizo una escalada de cosas clásica en él. El hombre del buen decir de la fe, el apóstol Pablo. De tal manera que dijo, es difícil que alguien muera por un justo. ¿Quién es un justo? Pues es uno que no te da ni de más ni de menos. Vamos, de manera sencilla, presentarlo así. Punto. Es un justo. Y un justo es muy apreciado. Dijo Pablo, pues busca a ver si alguien se anima a morir por ese justo. Y no encontró. Muy bien. Dijo, escalemos. Vamos a ver si encontramos a alguien que quiera morir por uno que es bueno. Porque ser justo y ser bueno son dos cosas. El bueno es aquel que da más allá de lo que debe dar. Sobrado. Y la cuestión fue, no encontré a nadie que quisiera morir por uno bueno. No es que iba a querer yo morir por un justo, ni por un bueno, ni por 20 buenos. ¿Sí? Oiga, esto se está poniendo complicado, sería, para lograr morir por ellos. Bueno, mucho menos entonces alguien va a querer morir por un pecador. Nosotros éramos pecadores. Jesús quiso morir por nosotros, los pecadores. Fíjate nomás la bondad de Dios. Pero, aquí hay algo muy interesante. Si nadie quiere morir por un justo, tampoco por un bueno, mucho menos por un pecador, pero Pablo todavía se va más arriba y dice, ¿quién va a querer morir por un enemigo? Pues mucho menos. Nosotros éramos no nomás pecadores, si éramos además enemigos de Dios. Y mire qué contradicción de amores, que Dios entregó a su Hijo para que muriera por sus enemigos. Así es. Fíjate nomás, para que muriera por sus enemigos, y resulta que la muerte de su Hijo causó la reconciliación de los enemigos. Y entonces ese pasaje, hermano Ramos, claramente nos está diciendo que Dios no es nuestro enemigo, nosotros somos enemigos de Dios. Exactamente, sí, exactamente, porque el otro modo hubiera Dios pensado, no, pues voy a mandar a morir por mis enemigos. Es que nosotros somos los enemigos, Dios no es el enemigo del hombre. Y a grado tal que, fíjate tú, a mí se me hace encantador, no encontré quien muriera por un justo, tampoco por un bueno, menos por un pecador, pero mucho menos que alguien muera por un enemigo, pues es lo que Cristo hizo. Algo contra naturaleza. Contra naturaleza. Mis hermanos, que Dios les bendiga esta mañana y que usted asimile estas charlas que estamos teniendo, que yo espero que sean una bendición, definitivamente que sean una bendición. Por eso hemos querido charlar para tener la oportunidad de hacer comentarios adicionales, extras, ¿verdad? Así que mis hermanos, esperamos que sea una bendición. Y yo digo, ¿cómo nos estamos tardando con los temas? Yo había pensado, porque después de haber terminado lo del pecado, yo voy a tratar el tema. Bueno, pero entonces, ¿quién es Jesús? Para que Dios aceptara que muriera por los hombres. Un bonito detalle. Porque luego vamos a entrar primero quién es el Hijo del Hombre y luego qué cosa es la redención. Hermana Elizabeth Adriana, ¿tenemos llamadas? Hermano, sí, tenemos llamadas. Y antes de pasarlas, solamente quiero hacer una atenta invitación a todas aquellas personas que no asistan a una iglesia. Mire, tenemos toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida
para proclamar estas grandezas del nombre del Señor Jesucristo. Si usted no tiene un lugar donde asistir, quiero hacerle una cordial invitación. Los días viernes tenemos reunión en nuestra iglesia y nuestro hermano está hablando sobre profecía, particularmente del libro del profeta Daniel, y los días domingos tenemos 2 reuniones, 11 de la mañana y 5 de la tarde. Si usted no tiene un lugar donde asistir, yo le invito, venga a nuestra iglesia, venga y aprenda esta fe preciosa del Hijo de Dios. La iglesia El Camino de la Fe está ubicada sobre la avenida Ruiz Cortines, en el número 221 Oriente de la colonia Francisco Garza Sada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Tenemos clase para los niños y estamos entre Avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, a 1,5 cuadras de Constituyentes de Nuevo León. En la acera norte está la iglesia El Camino de la Fe. Venga a conocer a Cristo, es para toda la familia, y los días viernes también tenemos clase para los niños, así que será un gozo y una alegría poderle decir bienvenido a conocer a Jesucristo como su Salvador. Ha llamado nuestra hermana Alejandrina Ríos. Muchas felicidades al pastor Natividad Ramos y agradece a Dios que salió bien de su cirugía. Pide oración por ella, por sus hijos, por salvación, por su hermano Desidorio Ríos, sí, por sanidad, y por su nieto Mauricio. Tiene 15 años y no camina, para que el Señor tenga misericordia de él y lo sane. Sí. Con todo gusto vamos a orar por Mauricio, vamos a orar por Desidorio Ríos y también por nuestra hermana Alejandrina. También ha llamado nuestra hermana Dinora Sánchez del Camino de la Fe. Felicita al hermano Ramos por estos 55 años de ministerio juntamente con toda la familia. Le da muchas gracias a Dios por haber encontrado un lugar de reunión y después de 20 años buscando. Fíjese, hermano, 20 años. Bendice a la familia, bendice la familia Herrera Sánchez y da gracias a Dios por la hermana Rosario, que ya está bien. Muchas gracias. También nuestra hermana Hermila del Camino de la Fe felicita al pastor Natividad Ramos, que lo sacó bien de su operación, y le da gracias a Dios. Saluda a la hermana Rosario, a la hermana Adriana, al hermano Edmundo, y que Dios gracias, nos bendiga. Hermana Hermila, gracias. También nuestra hermana Esther Viera de la Iglesia Divina Esperanza pide oración por su nieto Luisito. Le dio influenza, hermano, para que Dios lo fortalezca, salga pronto de este problema de salud, y bendiciones. También nuestra hermana Andrea Alvarado de la Iglesia de Cristo felicita el programa. Siempre nos escucha y envía bendiciones al hermano Ramos, a la hermana Adriana. Pide oración por ella, por sanidad de sus piernas. Nos pide, así como a la hermana de la obrera de la caída de la tarde, oren por su pensión. Tiene 5 años, hermano, tramitando y no le han resuelto. Pide para que Dios toque el corazón del abogado y pronto le den una resolución. Dios nos bendiga. ¿Cómo no, hermano? Nuestra hermana Andrea Alvarado de la Iglesia de Cristo. También nuestra hermana María Cruz García pide por sanidad por ella, que la van a checar. Dice que van a ir hasta su casa para que le den unos bonos de discapacitado. No tiene una pierna ni un ojo. Oración por Elisa Guadalupe para que Dios le ayude en su economía y sus exámenes, y agradece a Dios por 1 año más de vida. También por Sebastián García, y saluda al pastor Natividad Ramos. Muchas gracias, en esta hermana. hora. También ha llamado nuestro hermano Guillermo Ramos, que está saludando a todos los obreros de la caída de la tarde. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Y vamos a orar también por nuestra hermana Becky, hermano, de la Iglesia El Camino de la Fe, que también ya está saliendo adelante este problema de la influenza, y bendito Dios, que Dios ha sido grande y se ha manifestado. Amén. Así que vamos a orar, hermano. Hermano Edmundo, ibas a decir sí, algo. para que el hermano también dé la dirección de su iglesia. Sí,
¿sí? Sí, gracias. Estamos en Monte Huascarán, número 226, en la colonia Francisco Garza Sada, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Ore, por favor. Sí, Padre eterno, una vez más te damos gracias por tu misericordia. Y Bendito te rogamos seas, oh Dios, que en esta hora mires todas y cada una de estas peticiones que han sido expuestas, Padre, para que obres en cada una de ellas. que así sea. Te rogamos que tu misericordia, que tu bondad favorezca a cada uno de ellos y que cada agradecimiento a ti y a tu Hijo Jesucristo lo recibas en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias a Dios. Claro. Y ojalá y tengamos una hora más. Claro. Vamos a recordarle también a nuestros hermanos que los días lunes, miércoles y viernes, nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, está vía internet accesando a la página www.radioadoración. Saludamos a todos nuestros hermanos de Carolina del Norte que nos están escuchando esta mañana, a todas estas ciudades, que Dios los bendiga. Es un gozo para nosotros poder participar de las grandezas del reino de Dios y poder proclamar el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que usted puede accesar lunes, miércoles y viernes a la página www.radioadoración.com. Dios bendiga la vida de nuestro pastor, nuestro hermano Isaí Ramos, que es el director de Radio Adoración, y que Dios lo prospere en todo. Así sea. Y también, pues nuevamente recordarle que el día de mañana tendremos 2 cultos para celebrar a Cristo Jesús, 11 de la mañana y 5 de la tarde, y haga planes, no se quede en casa, por ningún motivo, hermanos, decline su participación, y si usted tiene vida, tiene fuerzas, tiene salud, venga a celebrar a Jesucristo. Así que el Señor le bendiga y le esperamos el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana aquí en la XIOK en el 900 AM. Que Dios le bendiga. La Iglesia, el Camino de la Fe, presentó su programa Tendencias de nuestro tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 7990 60 y 83 34 66 52. Tendencias de nuestro tiempo. Hasta el próximo.